Hay películas que son un tremendo éxito desde el principio y marcan una época. Eso es común y se puede decir que es a lo que todo director aspira de una forma u otra. Pero hay algo interesante y es que hay películas que no son bien aceptadas en su momento, ya sea porque van en contra de lo comercial, la moda, no tienen mucho apoyo de sus estudios, hay una competencia muy voraz en su época de estreno, pero bueno, el tiempo les da la razón. El internet o las transmisiones en streamings, antes en televisión y demás, las llevan a una nueva generación y estas logran su tardío reconocimiento y a veces hasta secuelas que nadie esperaba y con éxito. Y bueno, ahora vamos a ver 5 claros ejemplos, así que sin más preámbulos comencemos. De esta hablé un poco hace no mucho tiempo, así que vamos a ir rápido. El 13º Guerrero es una adaptación de El Devorador de Cadáveres, una novela escrita por Michael Citron, dirigida por Jock McTiernan y muestra el personaje de Ahmad Ibn Faldan, o como diablo se pronuncie, lo siento, mi árabe es bastante malo, que fue interpretado por Antonio Banderas. Básicamente esto es una versión realista, gigantescas comillas, al menos sin magia, de lo que viene siendo la historia clásica de Beowulf. ¿Cómo se desarrolla esto? Bastante simple. Aquí vemos al personaje de Ahmad, el cual como castigo por una falta bastante grave es enviado a las tierras vikingas. Ahí se descubre algo raro y es una serie de hombres bestia que están asolando los poblados vikingos y bueno, una profecía declara que estos que solo serán vencidos por 13 guerreros, siendo el 13º de ellos un guerrero extranjero. Así sin temerla y sin temerla termina siendo reclutado para la Odisea. Lo interesante a partir de aquí es que los monstruos en cuestión de hecho son neandertales que han sobrevivido hasta la época, practican el canibalismo y demás. Los vikingos no tienen realmente nada de mágico, sí, Beowulf y los demás personajes sin duda son reconocibles. Y bueno, el caso del asunto es que la película no tuvo éxito, quizás porque era una premisa demasiado fuera de lugar para el público de los años 90. Sin embargo, les puedo decir que era una buena película, la acción era bastante buena para su época, se esforzaron mucho con todo ese apartado de guerra medieval, épica y demás. Y voy a decir que de hecho tiene un par de momentos, no, más de un par de momentos bastante emotivos. Sin embargo, fue un tremendo fracaso en su momento. De hecho, es la película que fracasó peor en taquilla, sin el ajuste de inflación o cuando menos sin considerar el poder adquisitivo, porque entonces Cleopatra sube bastante en esa lista. Pero bueno, el caso del asunto es que de hecho Banderas tuvo muchos, ha tenido demasiados fracasos en el cine y repito, esta película pasó sin pena ni gloria. Sin embargo, con el paso de los años se dio a conocer, la fantasía se fue poniendo de moda y bueno, su premisa pasó a ser bastante aceptada, incluso El Devorador de Cadáveres se volvió más popular. No diré que es una obra maestra que ahora todos alaban, sin embargo, los que disfrutaron de la película y piensan que, bueno, su odio o su fracaso fue inmerecido son más que los que piensan que de verdad era un bodrio, y le doy el 5.º puesto de la lista. La película es una adaptación de La Isla del Tesoro, pero llevando todo hacia el espacio. Fue dirigida por John Musker y Roy Clements y tuvo varias voces interesantes como la de Gordon Jason Levitt, quien fue el gran protagonista de todo esto. Puntos buenos para la película son bastantes. Era una forma bastante buena, sobre todo viniendo de mano de Disney, de romper estereotipos. Aquí no teníamos su cliché historia de toda la vida
con el príncipe que rescata a la princesa, el villano que es malo solo porque no tiene nada más que hacer y su gran objetivo es conquistar el mundo. Of course. Ni nada por el estilo. El villano principal, el Cyborg, era un villano bastante complejo. Él era básicamente un pirata que había caído a la crueldad, a la oscuridad. Sin embargo, es obvio que ya estaba cansado. Él tenía verdadero aprecio por el protagonismo y se notaba que debajo de la crueldad que aparentaba y no tan abajo, había un gran corazón, el de un aventurero que quería redimirse. Era un personaje muy complejo para una película de Disney, si tengo que decirlo. De nuevo, la historia se saltaba cualquier convencionalidad de la época. Las gráficas eran hermosas. Lamentablemente, quizás fue demasiado para el público de la era. Esta película, repito, rompía demasiados moldes y creo que todos esperaban ver algo muy estándar en el momento de asistir a ver una película de Disney. Yo le pondría un par de peros, como que realmente eso de naves abiertas navegando en el espacio con velas que supuestamente absorben energía solar, bueno, mi friki interior tiene muchos problemas con esa idea, además de que todo se resuelve relativamente rápido al final, pero es una estupenda película. Lamentablemente fue un gran fracaso en taquilla y después de esto Disney canceló la serie que ya habían planeado y ha tenido severos problemas para innovar. Afortunadamente la película no tuvo mala crítica y conforme ha sido transmitida en televisión, o bueno, la época en la que existía la televisión y ha llegado al streaming y demás, llegó a ser bastante apreciada y es considerada actualmente una joya que merecía mucho más de lo que tiene. Incluso muchos lo reconocen como lo que es algo mejor que muchas de las cosas de la segunda época dorada de Disney. No creo que nunca veamos una secuela y quizás eso es bueno, lo arruinarían seguramente y esta se queda como una gran película incomprendida que con el tiempo, bueno, se hizo con el éxito que merecía. Y ahora vamos a hablar de la comunidad con capa. Bueno, no de la comunidad con capa, pero cuando menos sí del cómic. Scott Pilgrim contra el mundo fue un cómic que nació a principios de los años 2000, casi a mediados, y era algo bastante WTF. Primeramente no era del género de superhéroes y evidentemente recurría mucho a los estereotipos del cómic japonés en cuanto a dibujo, acción y demás. De hecho, muchos opinan, yo incluido, que estaba más cerca de ser un manga que un cómic propiamente. Hablar de Scott Pilgrim, bueno, eso me tomaría muchos videos. Sin embargo, puedo resumirlo en que es algo único, su humor, sus referencias y demás. Este cómic merecía ser un éxito. Después, unos cuantos años después de su terminación, alguien dijo: vamos a hacer una película de esto. Algo que realmente, tengo que ser bastante honesto, me parece una pésima idea, ya que el material es demasiado y tendría que ser cuando menos una saga, pero algo como esto en saga o trilogía pierde interés. Esto debió haberse ido directamente a la animación, pero bueno, el caso del asunto es que por allá del año 2010 alguien hizo la película poniendo a Michael Cera en el papel protagónico y dándole gusto a las pajas de todos los adolescentes de la época, poniendo a Aubrey Plaza, Mary Elizabeth Winstead y Brie Larson, que en aquella época todavía era una actriz querida, en la película. Hablar de Scott Pilgrim película también es algo bastante complejo, y voy a decir que si bien obviamente no le va a hacer justicia en 2 horas a un material tan complejo, comillas, como pudo haber sido Scott Pilgrim, el cómic, bueno, sin duda era una buena película.
Lo que pasó con ella es que la mayoría no pensó así. Los más fans del cómic la atacaron por activa y por pasiva por todos los pecados que pudo haber cometido en contra de la obra original. Y no mencionemos ese hecho de que muchos de sus sinsentidos en el live action quizás no eran para todo el mundo. Afortunadamente, de nuevo, la película, como casi todo lo relacionado a Scott Pilgrim, salió del hoyo en el que se metió. Llegó a tener reconocimiento, actualmente la recuerdan por ser la última película donde a alguien le caía bien Brie Larson, por el casting tan interesante y bueno. De nuevo, no diré que se ha convertido en un éxito tardío. Sin embargo, el mundo se acordó de que esta película existe, la tienen muy presente y a pesar de todo, es bastante apreciada y le doy el tercer puesto de la lista. Y esta es otra película de Disney animada y otro de sus mayores fracasos, cuyo mayor pecado es la increíble innovación que pudo haber tenido. ¿Cómo sucede esto? Bueno, Atlantis sale por allá del año 2001 y esta vez ni siquiera se basa en un libro. Esta es una idea completamente original en la cual nuestro débil fracasado de turno que quiere demostrar lo que vale logra guiar a una panda de bichos raros hasta encontrar la Atlántida. Pero aquí es donde las convencionalidades se acaban. La aventura es bastante oscura y violenta. De hecho, el submarino en el que viajan los protagonistas es destruido y vemos un microgenocidio, algo bastante fuerte para Disney si me lo preguntas. De nuevo, aquí no hay princesa en apuros. De hecho, fue una de las primeras películas en invertir géneros y tener una princesa guerrera en toda la extensión de esas dos palabras coprotagonizando, mientras que el nerd, bueno, ese se queda en segundo plano, pero no por eso deja de haber crecimiento. De hecho, también lo interesante son los villanos. Sí, se vuelve evidente quién va a ser el villano con solo verlo. Eso era algo muy común de Disney. Sin embargo, vemos que prácticamente todos los personajes con los que estuvimos la mayor parte de la aventura, la primera mitad, son unos malditos traidores. Y eso es impactante, ya que esta película juega mucho con temas de moral, de redención y que los personajes que estás viendo en pantalla son todo menos personas agradables, eso por decirlo menos. Además, las gráficas para el momento, en serio, esta película era una obra de arte. Pero le pasó lo mismo que Atlantis, el mundo no estaba lista para ella. El mundo quería seguir viendo a la princesa que se enamora perdidamente de un tipo al que conoció como por 2 o 3 días, cuando mucho, y un villano que de nuevo es malo porque no tiene nada mejor que hacer y como no se los dieron, pasó desapercibida. Afortunadamente, al igual que Atlantis, actualmente es conocida como una obra de arte que fue infravalorada y tiene mucho del crédito que merece. Lamentablemente no en taquilla, pero bueno, ¿qué más da? Más vale tarde que nunca, ¿verdad? Segundo puesto de la lista. Y todos sabían que este estaba aquí. Les apuesto que todos sabían incluso que era el primer lugar. El Gigante de Hierro es de hecho una película basada también en una obra literaria. Curioso que a estas adaptaciones les pasen cosas tan malas, ¿verdad? No lo había notado. Caso del asunto, es un libro infantil. Eso también lo digo entre comillas porque puede ser muy serio. Creado por Ted Hood. Básicamente esta nos presenta esta premisa. ¿Qué pasaría si un arma, por ejemplo un revólver, tuviera conciencia? ¿Le gustaría ser lo que es? Eso es lo que nos preguntamos aquí. La historia ocurre en los años 50, donde vemos como un niño pequeño encuentra un gigantesco robot alienígena y ya saben, trama de E.T. Se hacen amigos, la pasan bien mientras el malvado gobierno trata de capturar al gigante para usarlo como arma. Y es llamativo que aquí esto se justifica perfectamente bien porque estamos en el contexto de la Guerra Fría.
y las implicaciones de que podría haber sido una arma soviética para los militares, bueno, eso abre la puerta a muchas posibilidades. El caso del asunto es que el gigante tiene conciencia a lo Terminator, va aprendiendo el valor de la vida humana hasta llegar a un punto en el cual entiende por qué no se debe de matar. Irónico porque de hecho el gigante es un arma, pero llega a rechazar su naturaleza, a rechazar lo que es porque él no quiere ser un arma. Y es llamativo porque el gigante llega a tomar como inspiración, como modelo a seguir, como su héroe, al mismísimo Superman. Muchos dicen que esta es la mejor película animada de Superman y un poco debatible, pero si la cuentas como eso estaría en el top. El Gigante de Hierro era una película hermosa en todo sentido, fuera de todas las convencionalidades. Su animación en el momento era algo a lo que no estábamos acostumbrados, sencillo pero crudo, y mostraba de verdad el tono de esto. Tenía corazón, tenía un mensaje que dar. Sin embargo, hay toda una larga historia de cómo Brad Bird se esforzó con sangre y sudor en esta película para que Warner, fiel a una filosofía que le sale muy seguido, echara todo por la ventana para apoyar proyectos que no les dieron ganancias. Warner siendo Warner desde siempre. Y bueno, el Gigante de Hierro casi no tuvo promoción y fue un tremendo fracaso en taquilla. Les voy a decir que incluso yo cuando vi el tráiler en la tele pensé que era una película directo a DVD, justamente porque se veía muy diferente a lo que solían pasar en el cine. Y bueno, eso demuestra lo avanzado que estaba para el público de aquella época, yo incluido. Era un niño en mi defensa. Sin embargo, la película es jodidamente buena y la mejor actuación de Vin Diesel, hay que decirlo de paso, y se ha vuelto una película de culto. Ha empezado a generar ganancias recuperando el dinero por las rentas, por el streaming, por las ventas en DVD. Y bueno, aunque fracasó en su momento, el Gigante de Hierro sí es algo que ahora tiene el reconocimiento que merece. Miren, que el Gigante de Hierro y Superman trabajando juntos fue una parte que Warner quiso explotar desesperadamente para Multiversus, con eso se los digo todo. Y bueno, el Gigante de Hierro fracasó en su salida, pero ahora es reconocido como el héroe que siempre debió haber sido, y le doy el primer puesto de la lista. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Díganme qué otras películas que fracasaron en su momento pero actualmente son muy queridas recuerdan ustedes y qué opinan de mi selección para este top. Y si este video les gustó, denle que compartan. Yo soy Charles Mustaine, nos vemos en la próxima.